¿Se nota la pantalla? Sí, doctor. Listo. Entonces vamos a ver ya temas un poco diferentes a los que hemos visto en la segunda fase. Estos son temas de bastante controversia, ¿no? Y en medio de todo esto está la valoración médico-legal. Les mandé unos archivos al Blackboard, no sé si alguien lo leyó. Bueno, parece que nadie. Entonces se trata de una nueva modalidad de agresiones sexuales que todavía no está legislada en nuestro país. Se conoce como stilting, ¿no? Un nombre en inglés que quiere decir sigiloso. Lo que pasa es que este tipo de agresiones sexuales es cuando una pareja decide mantener relaciones sexuales con una protección como es el preservativo, y en medio del acto sexual el varón es el que se quita el preservativo, ¿no? Sin que la pareja se dé cuenta. Finalmente termina la relación sexual sin este medio de protección. Se han dado ya casos de denuncia en Europa con sentencias, sobre todo en España y Alemania. Acá en Latinoamérica tuvimos un caso en la Argentina, una denuncia, pero no llegué a ver el final, si finalmente ha sido sentenciado la persona que ha cometido este acto ilícito. Y en los Estados Unidos, en uno de los estados ya tiene una regulación. Acá en nuestro país todavía no tenemos una regulación para sancionar este tipo de hechos, agresiones sexuales, ¿no? Pero ya se están dando. Tuvimos acá en Arequipa un caso de una denuncia de una muchacha de 26 años, ¿no? El año pasado, recién, casi a fines de año. Todavía no sabemos en qué está el proceso, ¿no? Es una chica que había mantenido relaciones sexuales con una persona varón, que se pusieron de acuerdo, y en medio del acto sexual, de la relación sexual, el muchacho se quitó el preservativo y al final terminó sin preservativo la relación sexual. Y eso es lo que denunciaba la señorita, ¿no? Entonces, como les digo, es una nueva modalidad. Es una nueva modalidad de denuncias de agresiones sexuales. Vamos a revisar acerca de las agresiones sexuales, la etiología de los delitos contra la libertad sexual. Se describen dos factores, un factor exógeno y un factor endógeno. Estadísticamente se dice que los mayores casos de agresiones sexuales se dan en las grandes ciudades, ¿no? Por el nivel poblacional, los sitios de diversión, ¿no? Influyen un poco en esto. También se dan en los meses de primavera o verano, y esto está relacionado con las prendas de vestir y la estimulación de estos tipos que no pueden controlar su impulso sexual, ¿no? Los horarios generalmente son tarde o noche, muy pocas veces se da en el transcurso del día, y está relacionado mucho a los fines de semana. Y como les decía anteriormente, esto también va en relación a los centros de diversión que se abren generalmente los fines de semana, viernes, sábado y los días domingos. En los factores endógenos tenemos personas que tienen psicopatías o algunos trastornos relacionados con el control de impulsos, que no pueden controlar estos impulsos sexuales y agreden sobre todo a personas menores, ¿no? Deficiencia intelectual, generalmente ellos no son los agresores, sino son personas susceptibles
a agresiones de este tipo que se puedan dar, ¿no? Se asocia el consumo de alcohol y drogas, como hemos visto también en algunas revisiones de sentencias que hemos tenido en la parte práctica, ¿no? Cuando una persona se encuentra en estado de ebriedad, aprovechan estas circunstancias para que se pueda dar las agresiones sexuales. Ocurre muy frecuentemente dentro del ámbito familiar. Esto ya se ha demostrado en sendos estudios que la mayor cantidad de agresiones sexuales, el agresor está dentro de la familia. Generalmente es una persona adulta mayor que puede ser el padre, el padrastro, el tío o inclusive personas más jóvenes como son los hermanos, los primos, ¿no? Que pueden estar inmiscuidos en este tipo de problemas. Muchas veces existe una relación inversa entre la edad de la víctima y el agresor. ¿A qué se refiere esto? Generalmente las agresiones se dan por personas adultas, masculinos, varones adultos, contra niños o jóvenes, varones o mujeres, ¿no? Y también existe una relación inversa en cuanto a personas jóvenes, varones sobre todo, que agreden a personas ancianas, damas ancianas, ¿no? Entonces, generalmente se da esta inversión de la edad en este tipo de agresiones sexuales. La frecuencia de estos delitos se ha incrementado la incidencia de estos delitos en los últimos años. Al parecer, no es que se haya aumentado la incidencia, sino que hay mayor capacidad de denuncias y procesos de este tipo, ¿no? Entonces, la gente ya con conocimiento de los medios de comunicación o por ayuda profesionales, generalmente los asistentes sociales, los psicólogos, ¿no? Que llegan a determinar que se ha dado un hecho de agresión sexual y por eso se llega a poner las denuncias. Entonces, más que se hayan incrementado los hechos, estos hechos de delitos sexuales, lo que sí se está dando es que haya una mayor cantidad de denuncias. También con relativa frecuencia se producen falsas denuncias de agresiones o abusos sexuales por parejas despechadas que pretenden una venganza o también inducidos por alguna motivación que se da. No siempre es por un hecho de venganza, sino alguna motivación, algún interés que se tenga, también se dan este tipo de denuncias falsas, ¿no? Es más, cuando se da el hecho de la denuncia, esta ya no se puede retirar, ¿no? Se tiene que seguir una investigación hasta llegar a determinar si es o no verdadera el caso de la agresión sexual. La actuación pericial, o sea, la parte que nos corresponde a nosotros, debe ser lo más precoz y coordinada con los servicios de administración de justicia. De esta forma se podrá recoger una serie de evidencias biológicas que van a permitir identificar al agresor con un altísimo índice de fiabilidad. Cuanto menos tiempo pase después de este hecho violento, es mejor porque vamos a tomar muestras, no podemos tomar muestras biológicas como son para estudios espermatológicos, podemos tomar muestras del vello púbico, ¿no? Para hacer un estudio comparativo y finalmente tener material para hacer un estudio de ADN, el cual nos va a dar un resultado de certeza de un 99.9%. Entonces, podemos vincular este tipo de hechos directamente con la persona agresora. En el Código Penal, en el capítulo 9, violación de la libertad sexual, artículo 170, nos indica que el que con violencia o grave amenaza obliga a una persona a tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o realizar otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías. O sea, estamos hablando de la vía vaginal o anal, ¿no? Entonces, esto es lo que solicita el Código Penal. Los objetivos de la evaluación médico-legal
es el diagnóstico de la agresión sexual y cómo vamos a llegar a determinar si se ha producido un hecho violento relacionado a una agresión sexual, determinando las lesiones que pueden ser lesiones a nivel genitales, lesiones paragenitales o lesiones extragenitales. Establecer la manera en la que fue realizada, con qué se han producido estos hechos, o las zonas de ubicación, ¿no? Vamos a ver si esto ha podido contribuir a que se dé una inmovilización física de la persona, ¿no? O también la presencia de algún tipo de sustancia tóxica, por ejemplo, el alcohol mezclado con las benzodiazepinas, ¿no? Ya estamos hablando de una intoxicación química. Entonces, para eso también tenemos que realizar la toma de muestras para el laboratorio de toxicología. Con esto podemos vincular al acusado con el hecho que se encuentra en el hecho de investigación. O sea, esa es la parte fundamental de la valoración forense, la valoración médica legal, para determinar los casos de agresión sexual. Los delitos contra la libertad sexual se dan como violaciones sexuales, actos contra el pudor y seducción. O sea, estos tres implícitos penales son los que castiga nuestra legislación peruana. Mecanismos empleados, mecanismos de violencia. Una es vencer la resistencia de la víctima. Dos es acallar los gritos de la víctima. Tres es suprimir a la víctima. Y finalmente, todo esto sirve para satisfacer una pasión sádica del agresor. Tenemos también mecanismos de intimidación. Por lo que respecta a la intimidación, debe entenderse como una amenaza de palabra o de obra que cause un daño injusto. Algunas veces vemos en las personas que evaluamos, no encontramos ningún tipo de lesión física, ¿no? Eso también depende de la reacción que tenga la persona en el momento que está sufriendo esta agresión. Por ejemplo, en una oportunidad se dio que una muchacha, una jovencita de 17 años, que había sido conducida por un individuo con engaños a un lugar poco descampado. Cuando llegaron al lugar, este tipo agarró un cuchillo y le amenazó con introducírselo al abdomen. Y le pidió que se quitara sus prendas de vestir. Entonces esta muchacha asustada, porque no es poco estar en esas circunstancias, ¿no? Empezó a quitarse el pantalón y la troza. Y en uno de esos momentos a este tipo se le cae, dice, unos documentos al piso. Entonces la chica vio que él se agachó y en ese instante vio una piedra que estaba bastante cerca al alcance de la muchacha. Agarró la piedra y le dio 2 pedradas en la cabeza. Entonces, con el golpe, lo aturdió a este individuo, ¿no? Entonces ella agarró y así, semidesnuda, empezó a correr, ¿no? Logró salir a una plataforma y felizmente habían estado los del serenazgo y un policía. Inmediatamente comunicó, bajaron al lugar, el individuo ya se había ido. Pero ahí estaba la piedra, estaban sus prendas de vestir de la chica, ¿no? Y estaba la piedra con las manchas de sangre. Entonces, a veces, pues no todos reaccionan de una forma similar, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que se quedan totalmente tiesas, quietas, ¿no? Entonces no hacen ningún movimiento, porque piensan que les puede pasar algo peor a lo que les está pasando, ¿no? Entonces, en esos casos, no se defienden, no hay mayor agresión física y no vamos a encontrar algún tipo de lesión física. Algunas veces en las audiencias, eso es lo que nos preguntan los abogados, ¿no? Dice, pero si ha habido agresión sexual, ha debido encontrarse alguna lesión a nivel del cuerpo. No, definitivamente no, esto no es un patrón general para todos, pero sí, como les digo, podemos encontrar, se puede dar también porque ha sido amenazada de una forma emocional, ¿no?
Las lesiones podemos considerarles, las lesiones que sufren las víctimas, podemos considerarlas en lesiones sexuales que se clasifican en necesarias y lesiones innecesarias. Las lesiones que encontramos a nivel genital y paragenital las consideramos lesiones necesarias, y las que encontramos en las áreas extragenitales se consideran lesiones innecesarias, porque más que todo este tipo de lesiones es para someter físicamente a la persona. El valor médico legal de las lesiones, el hallazgo en el examen físico de las lesiones genitales o paragenitales y o extragenitales habla a favor de la violencia con que se actuó para vencer la resistencia y someter a la víctima físicamente. La ausencia de estas lesiones no niega que haya habido violencia o grave amenaza, ¿no? Si yo me encuentro, por ejemplo, con una persona y me pone un arma en la cabeza, definitivamente voy a dejar todas mis cosas, pues, para que él pueda hacer lo que él desee, ¿no? No puedo reaccionar en esas circunstancias. Otro tipo de amenazas, por ejemplo, que se dan en los menores o en las menores, es que le voy a hacer daño a tu mamá, le voy a hacer daño a tus hermanos, ¿no? Los voy a matar, los voy a desaparecer, y esto lo intimida a la persona que está siendo agredida, ¿no? Violencia sexual, la definición es toda agresión circunscrita al área sexual de una persona que vulnera sus derechos del normal desarrollo de la persona. La etiología se produce como consecuencia de la indemnidad o integridad de la represión de la agresividad sana y del aprendizaje de conductas violentas, es decir, conductas aprendidas socialmente y modificadas por experiencias individuales. Formas de agresiones, tenemos agresiones físicas a través del acto sexual, actos análogos o tocamientos. Y psicológicas, insinuaciones, propuestas, coacciones o acoso sexual. Sensoriales, mostrar o exponer deliberadamente escritos, gráficos, imágenes televisivas, llamadas telefónicas, lenguaje verbal o gestual. Entonces, existen tres tipos de formas de agresiones sexuales. Pueden ser las físicas, las psicológicas y finalmente las sensoriales. ¿En qué consta el examen que vamos a realizar nosotros? Es como cualquier otro acto médico que ya hemos visto anteriormente. La primera fase es la fase de interrogatorio, la fase de inspección, el examen de las lesiones, la toma de muestras para el laboratorio y finalmente la recomendación que se pueda dar si esta persona requiere una valoración psicológica y sobre todo una terapia psicológica. ¿Por qué ocurren estas circunstancias? Les comento acerca del interrogatorio. Últimamente hemos tenido oposición por parte de algunos abogados del Ministerio de la Mujer a la fase de interrogatorio. ¿Y cuál es qué es lo que indican ellos? Que por qué se niegan a que nosotros hagamos el interrogatorio. Porque nos dicen que estamos revictimizando a la persona. Evidentemente es una revictimización. Pero en las circunstancias que nos encontramos, si nosotros no tenemos datos del hecho, cómo ha ocurrido, dónde ha pasado, cuándo ha pasado, estamos yendo a hacer una evaluación a ciegas. Entonces, ese es el otro problema que tenemos en este punto del interrogatorio. En mi caso, por ejemplo, alguna vez se opusieron para que yo haga el interrogatorio de una niña, ¿no? Entonces, lo único que hice fue consignar en la opción de observaciones que la abogada del Ministerio de la Mujer, doctora Fulana de Tal, me indica que no debo hacer esta fase del interrogatorio porque se puede revictimizar a la persona.
En España, por ejemplo, cuando se da este tipo de hechos violentos, lo primero que hacen es pasar cámara Gesell, ¿no? La cámara Gesell es una habitación que tiene dos ambientes. En un ambiente está la menor o la persona agredida con el entrevistador, que generalmente es un psicólogo. Y tienen unas cámaras donde se filma todo este acontecimiento y también graban todo el audio. Está dividido por un vidrio que no se observa al otro lado. Y en el otro lado está pues, el fiscal, el juez, los abogados y la parte técnica que va a actuar en este proceso. Y dentro de ellos está el médico, ¿no? Entonces, todo el relato que da la menor o la persona agredida, porque no siempre son menores, ¿no? Tiene esa información y acceso el médico. Entonces, ya no hay necesidad de tener esta primera fase del interrogatorio, lo que no tenemos en nuestro medio, ¿no? Entonces, nosotros siempre necesitamos del interrogatorio. Pero, como les digo, de un tiempo a esta parte se ha puesto esta oposición por parte de los abogados del Ministerio de la Mujer. Posteriormente hacemos la inspección general del cuerpo para ver si existe algún tipo de lesiones, ¿no? El examen de las lesiones, que dónde están ubicadas, o sea, como hemos visto las lesiones, los tipos de lesiones que puedan haber, pueden ser lesiones contusas, lesiones escoriativas, pueden haber heridas, ¿no? Y eso lo describimos como si estuviéramos haciendo el examen de lesiones. Finalmente, la toma de muestras biológicas, que pueden ser el hisopado vaginal, el hisopado anal, ¿no? También se hace un peinado del vello púbico para rescatar algunos vellos que no puedan ser de la persona, ¿no? Entonces, todo eso se manda al laboratorio con una cadena de custodia. Les decía que los exámenes se hacen en tres áreas: el examen extragenital, el examen paragenital y el examen genital. En la fase del interrogatorio, ¿no?, siempre se dan preguntas abiertas, ¿no? No inducirle a la persona a que diga algo. Simplemente se le dice cuándo ocurrió, qué ocurrió, cómo es que ha ocurrido esto. Hay que estar atento a esta parte. Cuando nosotros preguntamos qué ocurrió, a veces ya nos responde cómo es lo que ha pasado, ¿no? Y ya no se le vuelve a repetir esa pregunta. ¿Con qué agente se ha producido? Si ha sido una penetración con miembro viril, ha sido una penetración con algún instrumento, ¿no? Entonces, ya para nosotros tener una idea de qué lesiones podemos encontrar. ¿Dónde se llevó a cabo? Si ha sido en una habitación cerrada, ha sido en una cama, ha sido sobre la superficie en la tierra, ¿no? Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, si ha sido en un lugar descampado, vamos a encontrar seguramente fragmentos de tierra, vamos a encontrar seguramente pedazos de paja, pasto, ¿no? Entonces todo eso nos sirve para hacer la recolección para las muestras para los laboratorios. También preguntarles quién o quiénes le agredieron, si ha sido una persona, han sido varias personas las que se han agredido, si puede identificar a una de ellas o las puede identificar a todas. Entonces, esas son las preguntas básicamente que utilizamos en la parte del interrogatorio. Después tenemos que revisar lo que son antecedentes ginecobstétricos, ¿no? Su menarquia, si es una persona, si es una niña, si es una joven, ¿no? Ver cuándo ha sido su primera menstruación, el régimen catamenial, si es regular o es irregular, cuántos días viene su menstruación, la última fecha de su menstruación, inicio de relaciones sexuales, ¿no? En los inicios de relaciones sexuales, preguntarles si han sido voluntarias, involuntarias, el uso de métodos anticonceptivos, ¿no? Si se ha podido dar cuenta si en el momento estaban utilizando sobre todo el preservativo, ¿no? Fecha de última relación sexual, e igualmente si esta ha sido voluntaria o involuntaria. ¿Por qué? ¿Para qué nos va a servir esto? Por decirles, el día de ayer ha tenido relaciones sexuales con su pareja, con su conviviente o con su amigo, no sé, ¿no?
y el día de hoy le han agredido sexualmente. Entonces, cuando nosotros obtengamos la muestra, sobre todo el hisopado vaginal o el hisopado rectal, ¿no? Vamos a encontrar distintos tipos de evoluciones de espermatozoides. Entonces, eso nosotros tenemos que informar al laboratorio de biología. Vamos a encontrar espermatozoides completos y también vamos a encontrar espermatozoides que han perdido la cola. Entonces, ya porque son dos hechos diferentes. Entonces, eso tiene que tener en cuenta el biólogo para su examen. Higiene vulvoperineal, algunos casos, por ejemplo, cuando pasan estos hechos, la persona inmediatamente se hace higiene de su región genital. ¿Por qué? Porque dice, he tenido mucho asco, doctor. No podía permanecer así. Entonces, eso también podemos consignar. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que hacer la toma de muestra de la región externa de los genitales y lo más probable es que si ha habido una higiene vulvoperineal ya no vamos a encontrar nada en esa zona. Entonces, para eso nos sirve. Las fórmulas obstétricas, si ha habido alguna gestación previa, ¿no? Si ha tenido, cuántos hijos tiene, si ha tenido abortos, ¿no? El tipo de parto, si ha sido una cesárea, un parto vaginal, y la última fecha del parto que ha tenido. Antecedentes de infecciones de transmisiones sexuales, antecedentes quirúrgicos en el área genital o anogenital. Y finalmente lo que son relaciones contra natura o relaciones por la región anal. Si estas relaciones han sido voluntarias, involuntarias y cuándo ha sido la última vez que ha tenido este tipo de relaciones. Entonces, esto todo nos sirve para ver qué es lo que vamos a buscar y qué es lo que podemos y debemos encontrar. Las áreas topográficas, acá estamos viendo lo que es el área genital, es básicamente desde la sínfisis del pubis, ¿no? Los labios mayores, labios menores, el introito vaginal y el surco interglúteo. Todo eso se considera la región genital. La región paragenital, estamos hablando, el límite superior está a nivel de la cresta ilíaca, ¿no? Hacia abajo, hacia el tercio medio de los muslos. Entonces acá incluye los glúteos, la parte baja del abdomen y la parte superior de los muslos. A eso se conoce como área paragenital. Y la extragenital la ubicamos por encima de la cresta ilíaca hacia la parte superior, todo lo que se encuentra por encima, hasta la cabeza. Y del tercio medio de muslos hacia la parte inferior, hacia los pies. Todo ese segmento se considera como área extragenital. Bueno, acá tenemos televisión de genitales, genitales externos, región anorrectal y perineo. Paragenital, superficie interna de los muslos, nalgas, parte baja del abdomen, ¿no? Que más o menos tenemos la división a nivel de la cresta ilíaca. Y extragenital, cuello, mamas, muñecas, tobillos, toda la parte superior, ¿no? La cabeza, el cuello, todo lo que está por encima de la cresta ilíaca y todo lo que se encuentra por el tercio medio del muslo para abajo. El examen recomiendan siempre que se haga, que tengamos un orden, ¿no? Como están viendo en la diapositiva, tener un orden, empezar por el miembro superior derecho y se va a dirigir hacia el otro extremo, ¿no? En ese orden se hace la descripción de las lesiones. La posición que se utiliza para la valoración de integridades sexuales, sobre todo para la revisión de la zona genital, es la posición ginecológica, ¿no? Utilizamos una camilla ginecológica, tenemos dos pierneras, apoyamos las piernas en la camilla, en las pierneras y exploramos la zona genital. A veces no tenemos esta comodidad. Entonces, lo que podemos hacer es flexionar los miembros inferiores sobre el abdomen, sobre todo los muslos, ¿no? Y tenemos el área genital para el estudio.
Y para la evaluación de la región anal se ubica al evaluado o a la evaluada en posición genopectoral o plegaria maometana. Los miembros inferiores semiflexionados, están viendo, ¿no? Se levanta la región de los glúteos y los miembros superiores apoyados sobre la camilla con su cabeza. Es la posición para valoración de niños bastante pequeños, se conoce como la posición de rana, ¿no? Donde la mamá lo coge al niño en medio de sus brazos y con ella nos ayuda para aperturar y visualizar la zona genital. Esto más que todo da una mayor comodidad para el menor, ¿no? Porque él tiene confianza en su mamá y nos permite hacer una evaluación con tranquilidad, donde no tengamos que hacer, porque se ponen a llorar, empiezan a forzar, ¿no? Entonces, con este tipo de apoyo nos ayuda mucho para la valoración. Entonces tenemos la posición ginecológica con estribos, en posición ginecológica con estribos en los pies, o la semiflexionada, que les decía, de los miembros inferiores sobre el abdomen. La posición de evaluación de los menores, lo que les decía, o también se hace en algunos casos cuando los niños son pequeños y pueden ayudar, se les flexiona igualmente los miembros inferiores sobre el abdomen y algunas veces es cómodo porque no está la mamá en medio de esta evaluación, ¿no? Claro que la mamá está observando la evaluación, ¿no? Cuando tenemos pacientes con problemas neurológicos, una de las posiciones es ubicarla de cúbito lateral y los miembros inferiores semiflexionados hacia el abdomen. Entonces, porque hay pacientes que tienen problemas neurológicos que no pueden mantener una posición. Entonces, es bastante incómodo tratar de que nos colabore con los miembros inferiores o ponerlos en posición maometana, ¿no? Entonces, los ponemos de cúbito lateral, ya sea derecha o izquierda, y los miembros inferiores semiflexionados. Igual también se puede hacer en los niños menores, ¿no? Para la evaluación de la región, sobre todo de la región anal, ¿no? Tenemos un problema de, no sé, a veces los papás sospechan de una agresión sexual que se está dando en el entorno familiar o en el entorno muy próximo a la familia por algún conocido. Entonces es solo una sospecha y los llevan a los establecimientos de salud y piden una evaluación con un pediatra o con un ginecólogo y cuando llegan al consultorio y los colegas escuchan que están sospechando de una agresión sexual, no los quieren. No, dicen, yo no toco estas cosas, váyanse a medicina legal. Y ustedes saben que para llegar a donde nosotros, ¿no? Tienen que interponer una denuncia y tienen que tener un probable sospechoso. Entonces, las relaciones interfamiliares empiezan a crecer. Finalmente, cuando nosotros hacemos la evaluación, no ha habido nada, ¿no? Las sospechas no se han fundamentado y pues ya la familia ha quedado clara. Eso es lo que vemos con bastante frecuencia, sobre todo en niños y niñas pequeños, ¿no? Entonces, el desarrollo genital femenino va a iniciarse desde el momento que nace, como todos los segmentos corporales en una persona, ¿no? Las variaciones anatómicas de los genitales femeninos dependen del momento de desarrollo madurativo, la evolución que acompaña a la edad. Desde el nacimiento hasta la sexta o octava semana de vida es la presencia de estimulación estrogénica materna y observamos la fase de involución. El área pudenda aparece acolchonada en su totalidad,
Los labios mayores son gruesos y edematosos, los labios menores se presentan prominentes y con bordes romos. El clítoris es turgente, puede llegar hasta los 6 milímetros. El himen se encuentra hipertrofiado, inclusive algunas veces cuando son bastante gorditos las niñas, se observa sin que se haga ninguna maniobra. Simplemente se le echa en la camilla y se puede observar el himen, la presencia del himen, ¿no? La mucosa vulvar es húmeda, gruesa y rosada, no siendo posible observar capilares subyacentes. Puede existir copiosa secreción blanquecina vaginal y su vaginita tiene un tamaño máximo de 4 centímetros de profundidad. Esta es en la primera fase de desarrollo, más o menos hasta la 8ª semana de vida. En esta fase, por ejemplo, algunas veces hay equivocación, porque la presencia del edema, las personas que no conocen, indican que ha habido fricción. Esto se ha producido por una fricción, esto es traumático. No, es el desarrollo natural de un niño a esa edad. No tiene nada de trauma. Por eso uno tiene que saber cómo va evolucionando el desarrollo de los genitales, ¿no? Después tenemos la infancia temprana, desde las 8 semanas hasta los 7 años. Al tercer año de vida, al inhibirse las gonadotrofinas, el efecto estrogénico es mínimo y se conoce como la fase de reposo. La mucosa se torna fina y atrófica, permitiendo visualizar las redes de capilares subyacentes que le da una apariencia roja y seca. Alguna vez tuvimos un caso de una niña de 6 años que indicaban que se había producido un hecho traumático de agresión sexual. ¿Por qué? Porque la mucosa estaba así. Estaba roja, intensamente roja, parecía que sangraba. Pero no era ningún hecho traumático, era el desarrollo de la niña. Y esa persona tuvo que irse al penal. Lamentablemente, estuvo preso porque se hizo una mala. Entonces, hay que tener cuidado con eso, sobre todo en las niñas pequeñas, ¿no? La vulva toma un aspecto plano por pérdida de tejido adiposo, se encuentra ligeramente entreabierta, los labios mayores son planos, se ubican lateralmente, dejando expuestos los labios menores, que aparecen como pliegues finos y delicados. El clítoris es relativamente pequeño, el vestíbulo es menos profundo, las glándulas anexas no son funcionantes en esta etapa, el himen se adelgaza y a veces queda reducido a un mínimo reborde, la vagina alcanza hasta los 5 centímetros y presenta una flora mixta no patógena. En esta niña presentaba micosis que es propia de la edad. Estaba la mucosa bastante enrojecida, parecía sangrado, realmente sí que parecía sangrado. Y más los puntitos que se veían de micosis, dijeron, eso es espermatozoides. Cuando le hicieron la toma de muestra, no salió con nada, no tenía por qué salir nada. Pero ya el muchacho que supuestamente había agredido estaba en un penal recluido. ¿Qué más tenemos hasta esta edad? Tenemos una posición anatómica de la sínfisis del pubis. Ustedes van a ver, las niñas normalmente están introducidas hacia la parte del genital. Por eso es que hasta esta edad es poco probable una penetración de un embrión. Porque cuando tratan de penetrarle, esta sínfisis de pubis que sale no le deja. Pero como son pequeñitas, ¿no? Les pueden poner en una posición adecuada y se puede dar eso, se puede forzar. Pero por esta posición que tiene es un poco difícil. Cuando se introduce un miembro viril a esta edad,
casi generalmente es mortal. ¿Por qué? Porque se produce un desgarro de todo el perineo, inclusive llega hasta la región anal, y la niña se desangra. Y como estos hechos son clandestinos, nadie le va a apoyar a esta niña. Tampoco lo va a llevar a un establecimiento de salud. Entonces, ¿no? La infancia tardía, desde los 7 hasta los 10 años, etapa premenárquica, comienza a actuar en forma paulatina las gonadotrofinas y consecuentemente la actividad estrogénica. A esta fase se conoce como el despertar hormonal. La vulva se ubica en una posición más posterior, la mucosa se torna rosada y húmeda, el monte de Venus se acolcha, los labios mayores se engrosan y sobre su superficie aparecen vellos. Los labios menores se pigmentan, aumentan de tamaño y junto con los labios mayores se cubre el introito. El himen incrementa su orificio y se hace mucho más visible. Las glándulas de Bartholin, parouretrales y vestibulares se hacen funcionantes y la vagina alcanza una longitud entre 7 a 8 centímetros. La primera, la perimenárquica, desde los 10 hasta los 13 años, existen modificaciones anatómicas. El orificio menial alcanza 1 centímetro de diámetro. El clítoris mide entre 2 a 4 milímetros de espesor. La vagina adquiere una longitud de 10 a 12 centímetros, a expensas del mayor desarrollo del fondo de saco vaginal posterior, y se incrementa la elasticidad de las paredes, el grosor y la humedad de las mucosas, ¿no? Empiezan ya a funcionar las glándulas. Ese es el caso que les comentaba. Esta es una niñita de 6 años, ¿no? Si ustedes observan, este es el himen, este es el orificio central del himen, ¿no? En este caso, por ejemplo, tiene una forma de, parece un delfín, ¿no? Estas áreas se conocen como escotaduras, no tiene desgarro, y se observan acá unos puntitos blancos, ¿no? A lo que consideraban que se había producido una lesión traumática y estaba sangrando, y esta era la presencia de espermatozoides. Los órganos genitales femeninos tenemos ya de una persona adulta, una persona mayor, tenemos el monte de Venus, el prepucio del clítoris, el orificio ureteral, los labios mayores, los labios menores, el orificio del introito de la vagina. Esta es lo que se conoce como himen o membrana, el vestíbulo, el rafe y finalmente la parte del ano. O sea, todo este segmento anatómico se conoce como área genital. Para hacer la descripción de las lesiones, tenemos que tomar en cuenta la ubicación de estas lesiones. Por ejemplo, en el Brasil, la membrana, o sea, el orificio donde se encuentra el himen, lo dividen en 4 cuadrantes, como está ahí en el dibujo. 2 superiores y 2 inferiores. Uno derecho, 2 del lado derecho y 2 del lado izquierdo. Entonces ellos describen, se observa un desgarro reciente, ahora un desgarro completo o incompleto, en el cuadrante superior izquierdo, ¿no? En el cuadrante superior derecho, en el cuadrante inferior derecho o en el cuadrante inferior izquierdo. Ahí no detalla más. Nosotros utilizamos los cuadrantes horarios. Nosotros describimos las lesiones a nivel de los cuadrantes horarios. Tenemos las 12 a la 1, a las 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11.
Entonces, ubicamos las lesiones en el himen teniendo en cuenta estos cuadrantes horarios. Entonces, ya no hablamos de una división en el cuadrante superior derecho o en el cuadrante inferior izquierdo, ¿no? Nosotros consignamos a horas 10 se encuentra la lesión. Entonces, estamos hablando de una lesión aproximadamente en esta zona. A veces, cuando estas personas son reevaluadas, hay una pequeña confusión, porque es una apreciación la que tenemos. Por ejemplo, yo encuentro una lesión que está ahora 5, ¿no? Y el otro colega que ha evaluado dice, no, es ahora 6. Que es tan pequeñita la distancia que... Entonces, pero está en esa zona. Claro que si hablaríamos de cuadrantes, no hay pérdida ahí, ¿no? Porque está en el cuadrante superior, inferior y punto. Pero nosotros vamos un poco más al detalle. ¿Qué es el himen? Es una membrana de consistencia fibroelástica que se encuentra a la entrada de la vagina. Es muy irrigada e inervada, por ello al romperse la membrana y producirse el desgarro, ocurre una hemorragia y dolor. La consistencia del himen es muy variable. Es, diría, bastante variable. No hay, creo que, dos himenes que sean iguales. Yo hasta puedo decir, es como un sello que tiene la mujer característico de cada persona, ¿no? Que se pueden asemejar, sí, por eso es que tienen algunas clasificaciones. ¿Dónde se ubica el himen? Normalmente su ubicación es horizontal, ¿no? Porque estamos hablando e imaginando en el momento de la evaluación a una persona que está en bípeda gestación, ¿no? Entonces, la ubicación es horizontal. Presenta un orificio que se conoce también como introito o ostium, la parte central. Tiene dos bordes, un borde libre, ¿no?, que se encuentra en la parte central, y un borde de implantación, un borde fijo que está adherido a la mucosa vaginal, ¿no? Y todo este espacio, desde el borde libre hasta el borde de implantación, es el ancho de la membrana himeniana o del himen. ¿Por qué se produce la lesión? Acá tenemos que saber también algo de las características del miembro viril. La lesión a nivel de la membrana se produce por una desproporción del tamaño entre las dimensiones del miembro viril y el orificio central del himen. Básicamente se da por eso. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuál es el tamaño normal de un miembro viril de una persona adulta? A ver, chicos. De 12 a 15. Tiene un promedio, en Latinoamérica dicen de 12 a 15. En Europa dicen de 15 a 18. En nuestro medio se habla entre 12 a 15 centímetros. Entonces, ese diámetro, el largo es entre 12 a 15 centímetros. ¿Cuánto será el diámetro? 9 centímetros. No, 9 centímetros, estás hablando de este grosor. Ah, de diámetro, sí. Ah, no, el perímetro. Claro. El diámetro sería 4. Se habla más o menos entre 2.5 a 3.5 centímetros, ¿no?
Entonces, eso más o menos son las dimensiones de un miembro viril de una persona adulta en nuestro medio. El himen, dice que cualquiera que sea la forma del himen, se distingue en dos bordes, uno adherente a la vagina, con lo que se continúa, y el otro libre que circunscribe el orificio de la membrana, o sea, la parte central, ¿no? La forma del himen está dado básicamente por el orificio central. Este borde libre es el que va a marcar qué forma tiene el himen. Y como observan, ¿no? Tiene una forma casi en U. Puede tener 4 lados, un lado, 2 lados, 3 lados y 4 lados, cuadrilátero. Puede tener la forma en U, como les decía. Entonces, este es el borde que nos va a determinar las características del himen. Y acá vamos a ir observando algunos, ¿no? Este, por ejemplo, tiene un repliegue, más o menos a horas 9. Entonces, tiene como un pilar anatómico acá a horas 9, ¿no? Que eso se va a dirigir hacia la vagina, hacia la parte posterior de la vagina. La clasificación de los himenes. Por su consistencia de la membrana, se clasifican en fibroelásticos, tendinosos, cartilaginosos y óseos. Los más frecuentes son los fibroelásticos. Algunas veces hemos visto uno tendinoso. Nunca he llegado a ver un cartilaginoso ni un óseo, pero en la literatura los describe. Por la forma del orificio tenemos los típicos, que están los anulares, semilunares, los bilabiados. Y los atípicos, que tienen los cribiformes, los tabicados y los multilobulados. Y finalmente, por la elasticidad del orificio, estamos hablando de himenes dilatados o complacientes y himenes dilatables. Eso es con respecto a la funcionalidad. Los tipos de himenes existen como una veintena o unos 30 tipos de clasificaciones de himenes, de acuerdo a los autores. Por eso les digo, o sea, las características de cada himen es distinto. Por ejemplo, Toynot los clasifica en himenes típicos, los anulares, semilunares y labiados, y los atípicos sin orificio o los himenes de orificios múltiples. La clasificación de Tardío, hablamos de himenes labiados, himenes anulares, irregulares, himenes anulares de bordes franqueados, himenes anulares regulares y los himenes semilunares. Gisbert tiene otra clasificación. Himenes semilunares, al que también llama falciforme, himenes anular o circular, el himen labiado y anomalías himeniales. En este tipo de grupo cita a los himenes biperforados o los también cribiformes. Y si buscamos otros autores, tienen otro tipo de clasificación. El tamaño del orificio himenal. Esto va en relación a la edad, ¿no? Una niña de 5 años más o menos tiene un diámetro del orificio de 0.5 centímetros, o sea, menos de 1 centímetro. Una niña entre 10 a 12 años tiene un diámetro de 1 centímetro. Una niña de 15 años tiene un diámetro de 1.5. Y una mujer adulta, ¿no?, tiene un diámetro entre 2 a 2.5 centímetros. Por eso es que les decía, hay que tener en consideración el diámetro también del miembro viril. Y esta desproporción de tamaños es la que va a producir las lesiones en la primera relación sexual de una mujer. En una persona adulta se considera menor a 1 centímetro de diámetro, orificio himenial pequeño. Entre 1 a 2 centímetros de diámetro, orificio himenial
mediano. Mayor a 2 centímetros, orificio menial grande, y entre 2.5 a 3 centímetros, hablamos de un himen complaciente. ¿No? Y acá tenemos, por ejemplo, un himen anular, ¿no?, de más o menos 1 centímetro de diámetro. El himen constituye la barrera anatómica y la frontera jurídica. ¿Por qué lo consideran así los especialistas en el estudio de esta membrana? Que es una barrera anatómica y una frontera jurídica. ¿Por qué creen que consideran con ese término? Porque hablan de una barrera anatómica porque dicen que en su posición separa la vagina en dos partes, una parte del introito y una parte que es el fondo de la vagina. Aquella persona que sin la autorización de la mujer introduce el miembro viril y atraviesa esta barrera anatómica, ya tienen problemas legales. Por eso se considera que es una barrera anatómica y una frontera jurídica. El himen tabique incompleto que se inserta en los límites del conducto vaginal y vulvar tiene una ubicación horizontal. ¿Alguna vez ustedes han escuchado alguna función de esta membrana? ¿O se imaginan que tiene alguna función? Creo que es la primera vez que escuchan hablar tanto del himen. Es una membrana que no tiene ningún tipo de funcionalidad. Se pensaba al comienzo que evitaba que se produzcan algunos procesos infecciosos, pero finalmente se descartó. No tiene ninguna funcionalidad. O sea, es una membrana inútil. Por eso dicen, es una estructura anatómica carente de función. Los tipos de himenes. Anormal, sin orificio, anular, si observan, parece un anillito, ¿no? La forma es semilunar, el bilabiado, el trilabiado, el cuadrilabiado, el cribiforme, el septado, el que presenta una ruptura y finalmente el funcionalmente que se conoce como complaciente. Y ahí tenemos, por ejemplo, un himen anular. Este himen anular también se le conoce como himen anular en tela de cebolla. Es tan delgadito el espesor que ustedes observan los vasos que tiene en el interior, ¿no? Cómo se nota la vascularización. A veces este tipo de himenes en el examen que estamos realizando se puede producir una lesión. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno observa este tipo de himenes. Y ya les decía que el orificio de la parte central es el que da la marca de las características del himen. Por ejemplo, este es un himen anular. Es completamente central, bien marcadito. Acá tenemos otro himen anular, ¿no? Tiene la forma circular. Para algunos este himen puede ser cuadrilabiado, ¿no? Porque tiene la forma también casi cuadrada, ¿no? Entonces eso ya es una apreciación clínica con la que podemos manejar nosotros, ¿no? Cada uno. Pero se puede dar ese tipo.
Acá tenemos otro himen anular, observa, ¿no? Pero este tiene unas características particulares. Ahora 6 presenta un repliegue anatómico que va y se dirige hacia la cavidad vaginal. Esta niña lo más probable es que cuando tenga su primera relación sexual, donde se va a producir los desgarros es a nivel de los bordes de este pilar anatómico. Entonces es una alta probabilidad que las lesiones se vayan a producir en esa zona. Y acá tenemos otro, que es un himen también anular. Si observamos, ¿y qué será esta zona? Es la uretra. En los niños es bastante amplia. En las personas adultas se va reduciendo. Y si observan, miren, acá tenemos la uretra que también es bastante amplia. Acá tenemos un himen semilunar. Tiene la forma de una U. Tenemos un himen bilabiado. Esa persona cuando tenga su primera relación sexual lo más probable es que se desgarre en la continuación inferior de esta unión de los labios. Tenemos los himenes atípicos, que son los septados o los cribiformes. Acá también tenemos un himen septado, separado en dos. Acá también tenemos un himen septado, ¿no? Está un himen tabicado. Acá también tenemos un himen tabicado, pero acá tiene otra característica, tiene una, o sea, tiene un repliegue como una espiral que se introduce hacia la cavidad vaginal, ¿no? Acá tenemos lo que se conoce como himenes redundantes o colariformes. Parece un coliflor. Entonces, estos himenes, por ejemplo, al hacer el examen, son bastante complicados porque en estos pliegues pueden tener las lesiones. Entonces, hay que hacerlo con mucho cuidado y ir separando pliegue por pliegue. Acá tenemos lo que se conoce como himen distensible. A simple vista, estos himenes distensibles no se puede determinar. Hay que hacer una exploración bidigital. ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos los labios mayores con el dedo pulgar y el dedo medio. Traccionamos con el dedo pulgar y el dedo medio y tenemos los dos dedos índices para poder explorar esta membrana. Algunos, por la comodidad, cogen con los dos dedos y ya no tienen con qué ayudarse. Entonces se toma siempre con el dedo pulgar y el dedo medio y tenemos los dos dedos índices para la exploración. Entonces, ¿qué pasa? Para determinar si es un himen complaciente, introducimos nuestros dedos a la cavidad vaginal y vemos que no hay ningún tipo de resistencia. En algunos casos podemos abrir inclusive un poco y recién notamos que sí presenta un poco de resistencia. Entonces, dejamos ahí. En otros casos, por ejemplo, introducimos dos dedos, abrimos y no pasa nada. Puede llegar hasta 5 o 6 centímetros. Entonces, yo, por ejemplo, no he encontrado en algún libro donde nos habla de un himen complaciente donde podamos llegar a una resistencia que no sea más de 2 centímetros, o sea, 3 centímetros, por decirlo, que más o menos se calcula entre los dos extremos de mis dos dedos. Pero, ¿qué pasa si esta señorita tiene una relación sexual con un varón que tenga un miembro viril de 3.5 centímetros o 4 centímetros? Le va a producir el desastre, ¿no? Porque hay una desproporción. Entonces, pero hablamos en términos generales, por eso también les decía que el diámetro del miembro viril está en un promedio de 3.5 centímetros, ¿no? Y ahí observamos también otro himen redundante. Acá tenemos otro himen de implantación baja,
¿no? Miren, observen, inclusive este tipo de ímenes, algunos autores antiguamente los consideraban como ausencia de la membrana himenial, ¿no? Lo que finalmente, ya por consenso, se determinó que no existe una ausencia, pero sí puede existir un himen rudimentario o conocido también como himen de implantación baja, ¿no? Entonces, como les decía, hay distintos tipos de características de himens. Por eso es que cada autor tiene una clasificación, ¿no? Cuando hablamos de himen complaciente, se ha estudiado mucho acerca de esta variedad de himen, que es una variedad de himen especial, el denominado himen complaciente, elástico, dilatable, distendible o distensible. Es una característica funcional del himen no propia de ninguno de los tipos descritos, que se debe a una mayor cantidad de fibra elástica existentes en su constitución. De esta forma, la hominicium penis, o sea, la penetración, no ocasiona ninguna ruptura, ningún tipo de dolor, ninguna pérdida hemática, en resumen, no deja ninguna señal. Entonces, cuando evaluamos y llegamos a la conclusión que es un himen complaciente, no tiene por qué dejar ningún tipo de lesiones, ¿no? Y la exploración, como les decía, se hace con una introducción de los dos dedos índices y la distensión de, de los dos para ver cuánto se puede distender esta membrana o este himen, ¿no? Entonces ahí concluimos que es un himen complaciente. Como están observando ahí en la diapositiva, la maniobra bidigital, primero se introduce un dedo, se le va extendiendo un poco y finalmente entran los dos dedos. Yo antes tenía un poco de miedo al introducir, o sea, al hacer la exploración bidigital. Cuando veía orificios pequeños, casi no les hacía la exploración, ¿no? Porque me daba miedo de desgarrar. Y un día vino una niña de 14 años y tenía un orificio bastante pequeño. Este no es un himen complaciente. No parecía. Cuando agarro, introduzco un dedo, entró sin problemas. Hago con un hisopito me ayudo a distender un poco y empezó a distenderse, a estirarse. No me van a creer, entró hasta 3 dedos. Yo en ese momento me puse a pensar cuántas veces se me habrá pasado este tipo de evaluaciones, ¿no? Porque tenía miedo. A partir de eso, tengo el cuidado de ir dilatando poco a poco y ver hasta dónde puede extenderse este orificio. Porque tengo que llegar a determinar una conclusión, ¿no? Acá tenemos lo que se conoce también como himen de implantación baja o himen dilatable. Observan, en esta zona, por ejemplo, no se evidencia la membrana del himen. Es como si no hubiera. Y acá en la parte inferior tenemos pequeñita, una membrana bastante pequeña. O sea, su altura es muy pequeña, ¿no? Definitivamente, este orificio es bastante amplio, sobre todo en personas adultas, ¿no? Entonces, acá no va a haber el problema de que se va a producir alguna lesión en la penetración. Por ejemplo, esta es una señora ya mayor, ¿no? Y observamos áreas de donde inclusive no hay himen en esta parte inferior, ¿no? Estamos entonces hablando de un himen dilatado o de implantación baja. Características de los desgarros recientes. El desgarro aparece al principio con caracteres de una herida a nivel de la mucosa. ¿Quién no ha visto una herida? Los bordes están eritematosos, los bordes están sangrantes, están tumefactos, ¿no? Por el proceso traumático que se produce, son más o menos desiguales y la cicatrización en las mucosas
generalmente en esa zona tarda entre 8 a 12 días. ¿No? Y acá vamos ya con términos que conocen como la desfloración feciente. Es desde el momento que se produce esta lesión traumática hasta 10 días posteriores. Cuando encontramos las lesiones a nivel de la membrana himenial. ¿No? Porque si es un himen complaciente, no tenemos una desfloración. Y desfloraciones antiguas se consideran pasados los 10 días. ¿No? O sea, eso es lo que manejamos en nuestro país, 10 días. Antes de los 10 días, cuando hay desgarros, determinamos que se denomina una desfloración reciente. Y pasados los 10 días que ya debemos considerar como una desfloración antigua porque el periodo de cicatrización ha concluido. Nosotros manejamos la clasificación de himenes típicos, los semilunares, los anulares y los labiados. Y los atípicos tenemos los perforados, los cribiformes, los imperforados, los doble o triple y también los himenes con apéndice. Los desgarros, de acuerdo a la zona donde se ha producido, primero valoramos su profundidad, ¿no? Si son desgarros completos, deben ser desde el borde libre hasta el borde de implantación. A eso se conoce como un desgarro completo. Los desgarros incompletos solamente son parciales, puede abarcar un 25%, un 50%, un 70%, que no llegan al borde de implantación. Y relacionados con el tiempo, desgarros recientes, hablamos menos de 10 días, y desgarros antiguos cuando se produce después de los 10 días la evaluación. El diagnóstico del desgarro, en el caso de himenes típicos, es necesario establecer el tipo para buscar los posibles desgarros. Se dice que en un himen anular, los desgarros se producen en 3 áreas, ahoras 9, ahoras 6 y ahoras 3, 6 y 9. En esas 3 áreas tienen mayor probabilidades de que se produzcan los desgarros, ¿no? La ubicación de un desgarro se describe siguiendo el sentido horario. Les he dicho, marcamos dónde se ha producido, si es a la 1, a horas 3, a horas 5, ¿no? Dónde está más o menos de acuerdo a las manecillas del reloj. El verdadero desgarro del himen debe llegar hasta el borde de inserción, o sea, hablamos de un desgarro completo. Los desgarros incompletos son aquellos que no llegan hasta el borde de inserción y deben diferenciarse de lo que son las escotaduras congénitas. Los tipos de desgarros: si el desgarro es reciente, los labios muestran signos de inflamación aguda, estos están sangrantes, enrojecidos, tumefactos, algo calientes y dolorosos. Si el desgarro es antiguo, los labios se encuentran cubiertos por tejido cicatrizal. En su equivalencia cronológica, desgarro reciente significa menos de 10 días y desgarro antiguo más de 10 días. Lo que les mencionaba, que los desgarros completos van desde el borde de implantación desde el borde libre hasta el borde de implantación. Y los desgarros incompletos solamente toman una parte de la membrana. A veces llegan al servicio las niñas impregnadas completamente de sangre. Pero hay que tener en consideración que no puede ser por un hecho traumático, sino por un hecho fisiológico, que es una menstruación. A veces cuando ven así la cantidad de sangre en la región genital, dicen, algo ha pasado acá. Y cuando revisamos no hay nada. No, porque está menstruando la niña, ¿no? En este caso sí se ha producido el desgarro. Tenemos ahora 6, ustedes observan, hay un coágulo, ¿no? En la parte central, los bordes están todavía sangrando, este hecho se ha producido recientemente, ¿no? Está inflamados los bordes, hay una equimosis en la parte superior, en el borde libre. Entonces, es una lesión
reciente, es un desgarro completo, reciente porque está hasta el borde de implantación. También podemos observar este tipo de lesiones en los cadáveres, cuando han sufrido algún tipo de agresión sexual. Este es un caso de una anciana que apareció muerta en su casa, ¿no? Ya después de varios días, porque si ustedes observan, acá tenemos larvas, ¿no?, que han dejado las moscas, pero lo que nos llamó la atención fue las lesiones a nivel genital. Ustedes saben que una persona anciana, una dama anciana, ya por factores hormonales, no tiene una secreción a nivel vaginal. Las glándulas ya se atrofian, está reseca la mucosa, entonces cuando se produce un contacto sexual, ¿no?, va a dejar de todas maneras un tipo de lesiones. Pueden ser equimosis, pueden ser erosiones, ¿no?, que hemos visto algunas veces. El desgarro antiguo tenemos que ver si es completo o incompleto. Ya hemos dicho, si es completo, llega hasta la base de implantación. Y si es incompleto, tenemos que descartar una presencia de escotadura. ¿Qué es una escotadura? Es una muesca congénita que se presenta a nivel del borde libre. Esta muesca, esta escotadura congénita, no es a consecuencia de un hecho traumático, ¿no? Esto es de nacimiento, pero nos puede llevar a confundir con un desgarro incompleto. Por ejemplo, acá observamos, es un desgarro incompleto, es un desgarro antiguo completo. Igualmente en esta zona, ¿no? Diagnósticos diferenciales entre desgarro incompleto y escotadura. La profundidad del desgarro incompleto, ya les he dicho, puede llegar a una tercera parte, la mitad, ¿no? En la escotadura, igualmente, se puede observar que no llega hasta el fondo, o sea, hasta la base de implantación. Todas las escotaduras nunca llegan a la base de implantación. Eso sí es general. Tiene la forma de B, el desgarro incompleto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros unimos esos bordes, van a coincidir exactamente en un desgarro incompleto. En una escotadura no, porque la escotadura tiene la forma de U. Y cuando tratamos de unir, esto se separa. Y si llegamos a unir, uno siempre va a estar por encima del otro, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. En el desgarro incompleto, los bordes son irregulares y el tejido es cicatrizado porque ha habido una lesión traumática en la zona y presenta signos de cicatrización de los bordes. También la coloración es más blanquecina porque es tejido fibroso, ¿no? En cambio, en la escotadura, como les decía, tiene la forma de U, dos bordes regulares con epitelio pavimentoso. Frecuentemente es asimétrico y no tiene signos de cicatrización estos bordes, porque no ha habido un hecho traumático, ¿no? Las escotaduras congénitas son muescas que en el recorrido del borde libre como pequeñas depresiones que no llegan a la mitad del ancho de la membrana himenial. Son simétricas al aspecto de los bordes, tienen que ser iguales el resto del borde libre del tejido de la membrana himenial. Casi todos los libros coinciden que los desgarros incompletos tienen la forma de V. Hay un autor argentino que es Cuico, que ha escrito un libro que se llama IME. Es el único que indica que la escotadura tiene la forma de V y el desgarro incompleto tiene la forma de V. Es el único autor que menciona esto.
Y él en sus eventos, en los congresos que ha asistido, o sea, mantiene esta postura. Mantiene esto. Y lo justifica porque ha hecho estudios, dice que tiene estudios y esa es la forma. El resto de autores todos coinciden de que el desgarro incompleto tiene la forma de B y la escotadura tiene la forma de U. Y acá les voy a mostrar. Acá tienen las dos posturas de Cuico. Si ustedes observan, en este lado más o menos ahora es 4, observamos una forma en U. O sea, cerrando los ojos decimos que es una escotadura, ¿no? Es una escotadura congénita. Pero si observan en este lado, tiene la forma de V, ¿no? Pero si nosotros tratamos de aproximar estos dos bordes, no van a coincidir. No van a coincidir. ¿No? Entonces, no se va a producir un acoplamiento como se produce en los desgarros incompletos, ¿no? Entonces, sí podemos considerar también que es una escotadura que tiene esta forma. Entonces, por eso también Cuico menciona que las escotaduras tienen esta forma, porque él dice que ha hecho un estudio y que ha encontrado varias escotaduras con esta forma. Y si observan acá, también tenemos una escotadura en forma de U, ¿no? Entonces, yo creo que las dos teorías tienen validez. Si no, el examen que nosotros debemos realizar, debemos tener presente algunos detalles para descartar si se trata de una escotadura o se trata de un desgarro activo. Acá están las diferenciaciones que existen entre escotadura, ¿no?, congénita y desgarro antiguo incompleto. Eso es lo que casi todos manejan esta teoría. Solamente Cuico es el que tiene esta postura de que son diferentes. Desgarros simeniales, consideraciones generales médico-legales, excepcionalmente se producen por autolesiones. ¿En quiénes hemos visto que se producen estos desgarros, sobre todo incompletos, en autolesiones? En las niñas que están explorando sus genitales más o menos a los 11, 12, 13 años. Se empiezan a introducir el dedito y a veces producen pequeños desgarros. Porque cuando sienten dolor y empieza a sangrar, se asustan y retiran el dedo. Se da por una autolesión. Raros por mecanismos accidentales, sí se dan algunas veces cuando caen en horcajada. Cuando caen golpeando sobre todo en el asiento de una bicicleta. Inclusive hemos visto estallidos de la membrana himenea. Pero también esto va acompañado con lesiones a nivel de los labios menores o de los labios mayores, ¿no? Esto no se puede dar solamente directamente de la ruptura de la membrana himenea. Frecuentemente por alguna pequeña hemorragia, sobre todo cuando el himen, como hemos visto ese himen bastante delgado, ¿no?, se pueden dar en sus primeras menstruaciones, se describe que se puede dar este tipo de desgarros por la cantidad de sangre y con la fuerza que sale, ¿no? En los himenes generalmente se produce, cuando hay un pequeño desgarro, se produce dolor y sangrado, ¿no? Entonces, esto hace que la niña o la dama se dé cuenta que se ha producido un hecho traumático. En nuestra población se dice que el 13% aproximadamente de mujeres tienen un himen complaciente. Racialmente dicen que las mujeres morenas tienden a tener mayor himen complaciente, llegando a un 20 a 25% en algunos lugares de donde hay mayor población de raza negra. Algunos signos de coito o penetración de miembro viril. Tenemos la presencia de espermas en los genitales femeninos y o masculinos, la presencia de pelos púbicos y en algunos casos las enfermedades de transmisión sexual.
Lesiones genitales, vamos a ver contusiones o desgarros vulvares de la horquilla o las fosas naviculares, desgarros imeniales, lesiones contusas o desgarros a nivel de la vagina, lesiones contusas o desgarros del fondo de saco vaginal, sobre todo en niñas pequeñas, y lesiones contusas o fisuras a nivel, o desgarros a nivel de la región anal. Este es un caso que tuve en una guardia, es una niña que finalmente no sé qué es lo que pasó, nunca tuve la información, pero tenía completamente edematizado los genitales. Si observan ustedes, los labios mayores están completamente edematizados. Acá tiene una sonda porque esta niña estaba hospitalizada en cuidados intensivos, ¿no? Y se observan, este es el himen, que se conoce como himen en cresta de gallo, igualmente está completamente inflamado. Aparentemente ha sufrido un hecho traumático en la zona genital, porque la mamá dice que lo encontró en su casa tirada desmayada, pero no encontró ninguna otra cosa más. No sabemos qué es lo que ha pasado. ¿Ah? Observan ahí de cómo está la inflamación a nivel del himen. Y acá en la parte inferior tiene un pequeño desgarro. Pero lo que más llama la atención es el proceso inflamatorio. Podemos encontrar lesiones a nivel externo de los genitales, como en este caso. Podemos encontrar lesiones a nivel de la base de implantación del himen, como en este caso. ¿Bien? Este es el caso de una niña que unos individuos la quisieron agredir sexualmente. La tenían dominada la niña y ella, con el afán de cubrirse los genitales, se tapaba la parte del introito vaginal y ellos forzaban para poder penetrar. En una de esas es que ella suelta la mano de estos individuos y se introduce los dedos y se produce ese desgarro. Es a nivel del borde de implantación de la membrana. Cuando yo la revisé, le dije qué es lo que pasó y me comentó, inclusive tenía la mano manchada todavía con sangre. Entonces, cuando he hecho fuerza, doctor, me dice, empujó mi mano adentro y ahí es donde se ha producido. Y los tipos, como vieron sangre, se asustaron y se fueron. Pero yo siempre digo, este tipo de casos, por ejemplo, deberían llevarlos primero a un establecimiento de salud. Ya nosotros posteriormente podemos hacer la evaluación, porque todo eso queda registrado en la historia clínica. Pero no, la traen sangrando a la niña al consultorio, exponiendo toda esa su zona de lesión. O sea, cuando yo creo que eso es un poco de falta de sensibilidad de los operadores de justicia. Lo primero que pasa el médico legista cuando no saben que esta niña está en un completo sangrado. Evolución histológica del desgarro himenial, vamos a encontrar el primer día eritrocitos, nucleares. Esto ya es un estudio de una biopsia himenial de la lesión, ¿no? Vamos a encontrar poca fibrina, leucocitos y colágeno. Al tercer día vamos a encontrar igual eritrocitos, polimorfos nucleares, fibrina y linfocitos. Al quinto día vamos a encontrar menos eritrocitos, igual disminuye los polimorfos nucleares, aumenta la fibrina y también la presencia de linfocitos porque ya entra en un periodo de cicatrización. Y finalmente, en el noveno día ya no debemos encontrar eritrocitos ni polimorfos nucleares, ya hay mayor cantidad, va disminuyendo la fibrina, perdón, los leucocitos y la presencia de cicatrización por colágeno. Bueno, ahí nos quedamos, continuamos la próxima semana y terminamos lo que es aborto y el tema de, ya no falta mucho, entonces
terminamos la próxima clase. Nos vemos el próximo martes. Que tengan una excelente semana. Hasta luego. Gracias, hasta luego, doctor.